Bienvenidos al curso de permutaciones, variaciones y combinaciones. Los objetivos del curso son aplicar de forma correcta los diferentes métodos de combinatoria o conteo, permutación, variación y combinación. Contar elementos utilizando el principio de producto y de adición. Aplicar la notación factorial para resolver los problemas de combinatoria y por último obtener las bases necesarias para entender la probabilidad, pues esta es la base fundamental para entender toda la estadística. El curso lo he dividido de la siguiente manera. El primer tema son proposiciones básicas que son fundamentales para entender los métodos de combinatoria. El segundo tema definirá conceptos clave como son el orden y la repetición de elementos. El tercer tema es la metodología para resolver los problemas de combinatoria. Estos tres primeros temas son la introducción del curso, ya los siguientes corresponden a los métodos de combinatoria en sí. Es decir, el cuarto tema es la permutación, el quinto la variación y el sexto y último la combinación. Cada uno de ellos vendrá con sus respectivos ejercicios explicados y además una tarea para que puedas aplicar lo visto. Por supuesto, tendrás las soluciones para que puedas comprobar si lo has hecho de forma correcta o los posibles fallos que hayas podido cometer. Empecemos entonces con las proposiciones básicas. En concreto, los principios de producto o multiplicación y adición. Estos principios son sencillos y fundamentales para entender el tema de combinatoria. Primero, voy a leer la definición del principio de producto o multiplicación y luego lo explico mediante un ejemplo. De esta manera lo vas a entender más fácilmente. El principio de producto nos dice que si existen dos situaciones que puedan ocurrir, la primera de K formas y la segunda de M formas diferentes, y además son compatibles, es decir, ambas situaciones pueden suceder simultáneamente, diremos que K por M es el número de formas en que las dos situaciones pueden presentarse juntas. Esto puede resultar un poco confuso, pero con el ejemplo verás que es un concepto muy sencillo. Imagina que Francisco tiene un viaje de negocios y está preparando su maleta. Por un lado tiene K diferentes formas de ponerse un pantalón, en este caso K es igual a 4, y por otro lado tiene M formas de ponerse una camisa, en este caso M también es igual a 4. Francisco se pregunta de cuántas formas puede vestirse con estas 8 prendas. Estas dos situaciones, por un lado pantalón y por otro camisa, son compatibles. Pueden ocurrir simultáneamente, es decir, Francisco puede utilizar pantalón y camisa al mismo tiempo. Esto es algo lógico. Por lo tanto, para responder la pregunta de Francisco, utilizaremos el principio de producto y multiplicaremos K por M, que nos da como resultado que Francisco podrá vestirse de 16 formas diferentes utilizando los pantalones y camisas que vemos en las fotos. Por otro lado, tenemos el principio de la suma o adición. Leo la definición y luego la explico mediante un ejemplo. El principio de suma dice que si existen dos situaciones que pueden ocurrir, la primera de K formas y la segunda de M formas diferentes, pero son incompatibles, es decir, en el caso contrario al anterior, ambas situaciones no pueden suceder simultáneamente, diremos que K más M es el número de formas en que las dos situaciones pueden presentarse. Volvemos a nuestro ejemplo anterior. En este caso, Francisco tiene 4 pantalones largos y 3 pantalones cortos y quiere saber de cuántas formas puede utilizar estas prendas de vestir. Francisco tiene que elegir entre pantalón largo o corto, ya que las dos prendas al mismo tiempo no puede vestirlas, al menos no es lo usual, y como estoy casi segura de que nunca has visto a alguien con estas dos prendas simultáneamente, vamos a dar por hecho que son situaciones incompatibles. Por lo tanto, como dice el principio, si tenemos estas dos situaciones incompatibles y nos preguntamos de cuántas maneras pueden ocurrir ambas, debemos sumar las posibilidades de cada una de ellas. En este caso sumaremos 4 pantalones largos y 3 pantalones cortos, por lo tanto Francisco tendrá 7 formas de ponerse una prenda de cintura para abajo. Pasemos ahora a definir conceptos clave, también sencillos, pero que a veces, si no se tienen claros, pueden generar confusión. Estos son el orden y repetición de los elementos. En las clases seguramente te han hablado de que un criterio para escoger qué método utilizar para resolver los problemas es tener claro si importa o no importa el orden de los elementos. Cuando importa, quiere decir que al cambiar, aunque sea un elemento de posición, ya debes contar este nuevo orden como uno completamente diferente al que tenías antes y que dicho cambio traerá ciertas consecuencias.
Para verlo de una manera más sencilla, tenemos en la diapositiva dos ejemplos en donde importa el orden de los elementos. En primer lugar, tenemos una caja fuerte. Supongamos que la clave para abrirla tiene 3 dígitos y es 7, 8, 9. El orden de cada uno de los dígitos es importante, puesto que si alteramos su orden, por ejemplo colocamos 7, 9, 8 en vez de 7, 8, 9, que es el correcto, aunque sea un mínimo cambio para nosotros, la caja fuerte no se abrirá. Al lado de la caja fuerte tenemos un podio. Por ejemplo, puedes imaginar que es una competición de natación. La propia imagen nos da a entender que no es lo mismo haber llegado en primer lugar que en segundo o tercero. Hay una jerarquía en las posiciones. Puede ser incluso que los premios sean diferentes y por lo tanto el orden de llegada, el orden de los elementos, también es importante. Por otro lado, tenemos a la derecha un ejemplo donde el orden de los elementos no es importante. En este caso puedes imaginar que quieres preparar una maleta y quieres saber de cuántas formas diferentes puedes hacerlo. Que metas primero una prenda u otra en realidad no tiene ninguna consecuencia. El efecto es el mismo, que es el tener preparada tu maleta. Una vez teniendo este concepto claro, seguimos con otro concepto clave del que también te habrán hablado en clase, que es la repetición de elementos. En combinatoria podemos hablar de elementos distinguibles e indistinguibles. Con las fotos de la diapositiva creo que queda clara la definición. En el caso de los elementos distinguibles podemos reconocer cada uno de los elementos y si existe alguna alteración en su orden. Es el caso de los ositos de las fotos de la izquierda que estás viendo en este momento. Por otro lado, están los elementos indistinguibles, que al contrario de los elementos anteriores, se confunden entre ellos y podríamos decir que el cambio en sus posiciones no es relevante, puesto que no ha habido ningún efecto significativo con este cambio. Como puedes ver a la derecha de la diapositiva, he tomado dos fotos a dos ositos idénticos y el resultado de las dos fotos es prácticamente el mismo. Es decir, me hubiera podido ahorrar el haber tomado la segunda foto, puesto que se puede suponer que es igual a la primera. Esta observación será importante a la hora de contar de cuántas formas es posible ordenar elementos, pues si son indistinguibles debemos evitar hacer un conteo redundante. En el ejemplo de las dos fotos prácticamente idénticas podríamos contar una sola ordenación en vez de dos. Las fórmulas que se utilizan para contar elementos con repetición, como veremos más adelante, tienen en cuenta esta redundancia y eliminan la repetición en el conteo. En el siguiente apartado nos centraremos ya en los problemas de conteo o combinatoria, como le quieras decir, explicando la metodología más sencilla para hacerlo. Es decir, una vez visto este apartado, deberás saber cómo enfrentarte a un problema de combinatoria, eligiendo correctamente el método a utilizar. Sabrás contestar acertadamente si el problema es una permutación, una variación o combinación y aplicar la fórmula correspondiente. En la metodología los pasos a seguir son, primero, leer el enunciado y entender lo que te están pidiendo que resuelvas. No importa que lo tengas que leer varias veces, lo importante es que entiendas lo que se está pidiendo, pues en el enunciado es donde están las claves que te guiarán hacia el método que debes utilizar para resolver el problema. El segundo punto es aconsejable que lo utilices cuando el problema tenga alguna restricción o restricciones independientemente de que sea una permutación, una variación o una combinación. Se trata de dibujar las posibles posiciones que cumplen con dichas restricciones, con las restricciones que te indica el problema en concreto. Puede parecer un poco confuso este paso en este momento, pero se te aclarará cuando hagamos los ejercicios correspondientes. El tercer punto es contestar las preguntas del esquema que se encuentra en la siguiente diapositiva y que te llevarán hacia el método combinatorio que debes utilizar para resolver el problema. Una vez respondidas estas tres preguntas, podemos llegar a la fórmula adecuada para resolver nuestro problema, que es el cuarto y último paso de esta metodología. Ahora pasemos al esquema. El esquema es una guía que a través de tres preguntas clave te llevarán a escoger el método combinatorio adecuado para resolver el problema y la fórmula correspondiente. La primera pregunta es si importa o no el orden de los elementos. Si no es importante, nos decantamos rápidamente hacia la combinación. Si lo es, entonces debemos continuar preguntando para saber si estamos ante una permutación o una variación. La pregunta que nos sacará de la duda es la número 2 y corresponde a si los elementos del problema se tienen en cuenta simultáneamente o escogeremos diferentes subgrupos de estos a la hora de contar.
Si la respuesta es afirmativa, sabremos que nos están pidiendo una permutación. Si es negativa, será una variación. La tercera y última pregunta es si hay o no repetición de elementos. Hasta aquí la primera parte del curso. Espero que te hayas animado para continuar con el resto de temas que nos quedan. El siguiente tema, como ya has visto, van a ser las permutaciones. Así que nos vemos en el siguiente video.